Vi- Viva Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Sí, Señor. En mi angustia lo invoqué, Él oyó mi voz. Desde su templo cabalgó sobre un querubín, volando sobre las alas del viento llegó junto a mí. Guárdame como la niña de tus ojos y guíame por senda de justicia, porque el enemigo acecha contra mí, buscando lugares secos y diciendo volveré de donde salí. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En mi angustia lo invoqué, Él oyó mi voz. Gracias, Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido ahí sea el Dios de mi salvación. Gracias, Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sí sea el Dios de mi salvación. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es lo mejor de mi vida. Sí, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Aleluya, sí, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es lo mejor de mi vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es lo mejor de mi vida. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, sí, Señor. Purifícame, aleluya. Sí, Señor. Purifícame, purifícame sí, Señor. en tu palabra, Señor. Amén. Buenos días, buenos días. Allí veo a Carlito. Un abrazo, Carlito. Fue un gozo, una alegría estar con ustedes. También vemos a Rubén Sosa. Un abrazo, Rubén. Y veo a mi cuñado Tino, que ya están ahí, hermanos. Hoy primero de abril. 1 de abril. Que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja, ¿verdad? Que en este mes el Señor cubra sus casas con su sangre, unja sus casas, amados hermanos, unja mi casa, aquí la casa de oración, ¿verdad? Que envíe ángeles en este mes de abril, sí, con espada desenvainada, guardando, protegiendo a cada uno de ustedes y todos aquellos que vayan a entrar, amados hermanos, en el programa y a la iglesia en general. De comprender, amados hermanos, que la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es lo mejor de nuestras vidas y la palabra nos dice que Él enviaría ángeles guardándonos, protegiéndonos, amados hermanos, y es un mes, amados hermanos, de mucha protección. Dios va a guardar a sus hijos, Dios va a proteger a sus hijos, amados hermanos, porque vamos viendo día a día cómo el mundo va cayendo en un caos. Amados hermanos, pero los hijos de Dios tenemos que confiar en la palabra de Dios, amados hermanos, que es espíritu y es vida para todos aquellos que son los hijos de Dios. Así que, amados hermanos,
empieza un mes que la iglesia va a caminar maravillosamente. A pasos, hermanos, sobrenaturales, a pasos, hermanos, maravillosos, son las promesas del Señor para su amada iglesia. Pero también tenemos que ser sabios, también tenemos que estar orando por nuestra protección, la protección de nuestra familia, de nuestros seres queridos, amados hermanos, porque el enemigo acecha como león rugiente, buscando a quien devorar, y no es al mundo, amados hermanos, sino que Satanás lo que quiere recuperar aquello que Jesús en la cruz del Calvario lo venció, y el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz y exhibió públicamente a Satanás, ¿verdad? Venciendo allí en la cruz contra Satanás y los demonios. Pero Satanás, hermanos, quiere debilitarte en la fe, Satanás quiere allí rodearte con problemas, con luchas, con dificultades, ¿verdad? Para que tú pierdas la fe, para que estés desanimado, para que entres en una angustia y así tomar posesión nuevamente de tu corazón. Pero, hermanos, nosotros debemos pelear, nosotros debemos batallar esa batalla, porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sujetaos a Dios y resistir el diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, hermanos, es un mes muy especial. Es un mes, amados hermanos, donde tenemos que agarrarnos de la manera más impresionante de las manos del Señor. No nos soltemos por nada, por más angustia, por más dolor, por más sufrimiento. Agárrate de las manos del Señor y no te sueltes, por favor, no te sueltes. Sí, que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor nos abra el corazón a su palabra, amados hermanos, que es lo que nos lleva a toda verdad, la palabra. Una palabra acrisolada, una palabra, hermanos, que es intachable, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando también sobre la palabra de Dios y vamos a ir a varios versículos bíblicos, amados hermanos, y que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja a través de su palabra, hermano, porque solamente la palabra de Dios es la que nos da la paz, ¿verdad? Porque es espíritu y vida. La palabra de Dios es la que trae sanidad a nuestro cuerpo. La palabra de Dios, hermanos queridos, es el verbo hecho carne, es Jesucristo. Entonces Jesús resucitó al tercer día, ¿verdad? Y esa palabra, hermanos, dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, ¿verdad? Yo soy el pan que bajó del cielo. Y un día Dios en una visión me habló y me dijo, yo soy el pan sin atractivos, ¿verdad? Para que me deseen. Y ustedes saben que me despierto en la noche hablando en lengua angelical y con esa voz del Señor. Yo soy el pan que bajó del cielo sin atractivos. Y yo con un gozo tenía que ir a predicar a una iglesia, hermano, con un gozo tenía la palabra. Amados hermanos, ¿sabes qué lindo cuando Dios te da la palabra para ir a una iglesia a predicar, hermano? Y me acuesto de vuelta, me desperté hablando en lengua, me acuesto de vuelta allí, hermano, me despierto como a las 5 de la mañana, otra vez hablando en lengua, y veo una mesa y llena de panes, de distintos panes, ¿verdad? Y habían panes suavecitos, panes de ajo, panes de orégano, bueno, panes dulces, había de todo en esa mesa. Y en un costadito allá había un pan sin atractivo. Y el Señor puso en mi corazón, ahí ya no me habló, sino que puso en mi corazón allí cuando me levanté, que hoy se adorna la palabra de Dios como muchos panes, ¿verdad? Cuando vas a la panadería, ¿verdad? Y lo ves con tus ojos y aquello es atractivo, ¿verdad? Pero no es el pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo, su rostro fue masacrado. Su cuerpo fue molido. Y ese es el pan que bajó del cielo. Por ti y por mí. ¿Comprende lo que quiero decir? Buenos días, Nati. Un abrazo grande para ti y toda tu familia. ¿Me entienden lo que quiero decir? La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios
tiene que penetrar en nuestras vidas, como dice así en Hebreos 4:12, y partir nuestra alma. Dice que discierne los pensamientos del corazón y va hasta los tuétanos. Pero cuando la palabra es livianita, cuando la palabra tiene atractivo, jamás va a partir el alma. Jamás va a partir el alma. El alma la parte el Espíritu Santo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos adornar la palabra. No podemos agregarle ni sacarle a la palabra porque seríamos malditos, como dice la palabra. Por eso tenemos que vivir, hermanos, con este manual de vida. Si la palabra dice blanco, es blanco. Si la palabra dice negro, es negro. Acá no hay gris. Acá es blanco o negro. O vida o muerte. ¿Verdad? Entonces, que el Señor nos abra el corazón en esta mañana. Quiero leer el Salmo 18, amados hermanos. Y el Salmo 18 es muy importante porque David, amados hermanos, David lo ungen como rey y tuvo una persecución muy grande de Saúl, ¿verdad? Entonces ahí sale este Salmo 18. Dice así: acción de gracias por la victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Fíjense todo lo que pasó David, amados, todo lo que pasó David, y Dios le dio la victoria. Anduvo hasta por valle de sombra de muerte, perseguido, amados hermanos. Sin embargo, Dios nunca se apartó de él. Dios siempre peleó por él. Y él retribuye, ¿verdad?, en este salmo, lo que Dios hizo con él, con este cántico, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos aflicción? ¿Cuántas veces tenemos problemas y nos amargamos, nos encerramos en nosotros mismos, nos viene angustia? Amados hermanos, cuando nosotros sabemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra está dentro tuyo, como poderoso gigante. David estaba ungido, pero hoy es distinto. Hoy, cuando aceptamos a Cristo, automáticamente Jesús entra en nosotros a través del Espíritu Santo y pasamos a ser templo de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice Pablo. Y fíjense en cómo Dios le dio la victoria tan grande y él le alaba a Dios, y alaba con todo el corazón por esa victoria que le dio nuestro Señor, ¿verdad?, a David. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mira, siempre puede haber un día de angustia. A cualquier cristiano, a mí y a ustedes, puede haber un día de angustia. Pero ¿qué hizo David? Clamó a Jehová. Clamó. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Nunca tenés que dejarte llevar por la angustia, amados hermanos, para que tú te encierres en sí mismo. No, tú tienes que clamar a Dios en el día de tu angustia. Tenemos que ser, ¿verdad?, como hizo David, amados hermanos. ¿Que puede llegar un día de angustia? Claro que sí, claro que sí. ¿Que te pueda venir una prueba en cualquier momento? Claro que sí, pero el deber nuestro es clamar a Jesús. Es clamar a Jesús. Clamar a nuestro Dios.
clamar a nuestro Padre Celestial. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé, no oré, clamé, desesperado, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es algo maravilloso. Cuando tú clamas, estás en angustia, estás con problemas y tú clamas a él, él inclina el oído y oye tu voz como hizo con David. Dios, hermano, es poderoso. Dios es alguien que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él nos dio todas las armas a través de su palabra para pelear esta buena batalla, hermano. El Hijo de Dios tiene que estar, hermano, siempre con la victoria, nunca en derrota. Porque Cristo te llamó para que seas victorioso. Cristo nunca te llamó para que vos estés en derrota. Cristo es el que pelea, Cristo es el que va delante tuyo. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en la tribulación. Y acá David, hermano, estaba en angustia. David estaba en angustia. ¿Y qué hizo? Clamó al que lo podía libertar de la angustia. Entonces tú y yo, acordate que somos soldados de guerra, somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Dice que un buen soldado de Jesucristo no se enreda en las cosas de este mundo, sino que tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la vida. Este mundo te va a querer traer angustia, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿sí? En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y eso te lo dice a ti, me lo dice a mí. Por eso caminamos en victoria, por eso caminamos siempre, amados, en ese camino angosto que nos da la victoria, que nos da la paz, amados hermanos. Cuando nos desviamos del camino, ahí es cuando no tenemos paz. Cuando nos desviamos del camino, ahí es cuando nos encontramos derrotados, porque no hacemos la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios, hermano, dice, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Por eso la palabra de Dios es lo más hermoso que Dios nos ha dejado, hermanos queridos, para que nosotros la usemos como escudo, como sanidad, ¿verdad? Porque aún el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, es una palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que usar la palabra con poder y gloria, ¿verdad? Y Satanás viene contra ti, pero tú tienes que tomar la palabra. La palabra, Señor, tu palabra dice esto y tú eres el nombre sobre todo nombre. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor, y tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Satanás, no tenés arte ni parte contra mi vida, porque en el libro de los decretos que había contra mí fue clavado en la cruz del Calvario y Jesús te exhibió públicamente venciendo sobre ti los demonios allí en la cruz. Tú tienes que tener identidad de hijo. Tú tienes que hablarle a Satanás, hablarle al espíritu de angustia, hablarle a todos esos demonios, que ellos sepan quién tú eres. Mira, en el libro de los Hechos, allí esas personas que se hacen pasar por cristianos, ¿verdad? En aquel tiempo también había. Pero ellos vieron que Pablo echaba fuera demonios, que los otros discípulos echaban fuera demonios. Entonces tomaron el nombre de Jesús y fueron a echar unos demonios. Dice que el demonio le pegó una paliza tan grande que los rompió todo. Salieron huyendo. ¿Y saben lo que dijeron los demonios? Está ahí en el libro de los Hechos. A Jesús conocemos. Y a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces tiene que decir, ¿verdad, Satanás? A Nati Díaz, yo la conozco. A Jesús conozco y a Nati Díaz. Conozco a Jesús y conozco a Tino. Conozco a Jesús y conozco a Carlito. Conozco a Jesús y conozco a Rubén. Conozco a Jesús y conozco a María Chaparro. Tú, hermano, tú es una bomba atómica en las manos del Señor. No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad que pueda tocarte cuando tú tomas la palabra de Dios y aplicas la palabra de Dios. No me vengan con positivismo. Eso no viene a la palabra de Dios. Esos son inventos, hermano, de la ciencia. Acá tenemos que confesar la palabra.
como dice en Romanos 10. Si me confesares, son dos cosas. Pero la iglesia, muchas hablan de positivismo y negativismo. Eso no viene de parte de Dios. Eso se infiltró en la iglesia. Pero nosotros tenemos que saber que la palabra dice que tenemos que confesar con nuestro corazón, ¿verdad? Y con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y Jesús es el verbo. Jesús es la palabra, amados hermanos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Mira todo lo que sucedió cuando clamó. Esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está mostrando que la tierra tembló cuando él clamó. Y cuando tú clamas, la tierra tiene que temblar, porque Dios se acerca a ti. Y cuando Dios se acerca a la tierra por un hijo, la tierra tiembla. Los demonios tiemblan. Pero tenemos que tener, como soldado de Cristo, identidad, como hijo de Dios. Fíjense en todo lo que le explica, lo que le pone en el corazón el Espíritu Santo a David. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Por ti, Martín Cuitiño, inclinó los cielos y descendió. ¿Cuánto vales tú para Dios? Tú vales más que todo el oro del mundo. Y a veces nos encontramos tan poca cosa cuando Dios nos ama con un amor eterno y nos llamó para su reino y nos dio toda la protección para derrotar a Satanás. Dice, inclinó los cielos, escucha, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Mira esto, hermano. Esta es la canción que cantamos recién, que Dios me la dio en una madrugada. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Mira, hermano, esta canción que cantó Mari al principio es mucho más larga. Fue tremendo, hermano. Yo tenía un familiar, o tengo un familiar, amados hermanos, y es mi hermanastra. Lo voy a decir, ojalá que ella pudiera escuchar. Y ustedes saben que el pastor me dice, mirá, en la casa de tu papá, dice, quisieron formar un hogar. ¿Lo hacemos, Julio? Sí, lo hacemos. Vamos. ¿Qué día? El jueves. Allá fuimos con el pastor el jueves. Y mi hermanastra, hermano, estaba allí, acostada, nos insultó, nos dijo de todo, pero de todo. Entonces el pastor, muy caballero, después que terminó de predicar, después de todo, entre insultos, cosas horribles, salían sapos y escorpiones de su boca, agarra aparte a mi padre y le habla delante mío. Dice, Juan, si usted quiere, dice, no venimos más acá, para que usted tenga tranquilidad con su hijastra. Entonces mi padre dijo, no, mi hijo, la casa es mía. Acá se hace lo que yo digo. Ustedes todos los jueves vengan aquí. Al otro jueves, el pastor me dice, Julio, comenzá la reunión. Y ella ya estaba parada allí. Estaba en la reunión, parada, bien delante de mí. Y cuando yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, esta mujer había hecho karate. Se me largó con los dos pies así al pecho.
Y yo le digo, en el nombre de Jesús, y cayó. Eso era a las 7 de la tarde. Eso fue a las 7, 7:15 de la tarde. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, hermano, ministrando. Ella tenía cáncer. Tenía cáncer en la sangre. Estaba llena de enfermedades. Y empezamos a ministrar. Y el diablo, le preguntamos por qué había tomado posesión de ella. Y el diablo dijo, ella me la entregó, y señaló a la madre. Entonces el pastor fue a ministrar a la madre, y yo seguí ministrando acá, hasta a mi hermanastra, hermanos, y ella agarró y confesó que la había llevado a un centro espiritista, ahí en Salto, donde ella vivía. Y ustedes saben que cuando el pastor le hizo pedir perdón a Dios y renunciar y desatar toda ligadura, Satanás se revolcaba gritando, ¡no, no, no! ¡Me la llevo! ¡Esa es mía! ¡No hagas eso! Y la madre renunció a todo eso. Pero las horas se iban. Y ella seguía manifestada ya. Ahí habían salido una cantidad de demonios que habían tomado la puerta de su corazón. Pero luego, amados hermanos, yo le agarro la mano. Y empezó a gritar Satanás en voz de hombre. ¡Suelta la mano! ¡Me quema! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! Y yo fui, le pregunto, ¿quién le dio el anillo? A la madre. Dice, fue un novio que ella tuvo allá en Salto. Y le saqué el anillo. Y el diablo decía, ¡no! ¡No! Y gritaba como loco. Y le saqué el anillo. Y el pastor le dijo a mi padre, vaya y tírelo, entiérrelo, tírelo, haga lo que quiera en el nombre de Jesús. Y mi padre agarró el anillo. Y había un pozo manantial ahí, y lo tiró. Y cuando lo va a tirar, el demonio le dice, no me tires, no me tires. ¿Sabes cómo lo tiró mi padre? Salió rajando para adentro. Amados hermanos. Y llegó un momento, el diablo hacía como que estuviera muerta. Tocabas el cuerpo, estaba congelado. Y mi pastor me dice, voy a buscar al pastor principal. Digo, no, hermano, Dios está acá, Dios está obrando. ¿Cómo vamos a ir a buscar al pastor? Vamos a seguir orando. Dios está, por algo la mujer está siendo libre. Y hermanos, llegó un momento que yo me tiré en el suelo y le empecé a hablar al oído. Le empecé a decir el nombre de ella y le empecé a decir, clamá por la sangre de Cristo. Pedile al Señor que te haga libre. Hoy es tu día de salvación. Hoy ha llegado tu día de salvación. Y ustedes saben que de repente empezó a mover los labios y a mover los labios y en una empieza a clamar por la sangre de Jesús. Y yo le repetía y le repetía, yo tirado en el suelo, hermano. Repetía y estaba toda mi familia y gente que no era de mi familia ahí en la reunión. Y ella empezó a clamar por Jesús. Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, ten misericordia. Y yo le decía todo eso, ella repetía. De repente pegó un salto en el suelo, hermano, y quedó normal. Su cara era una cara maravillosa. Mi hermanastra fue libre, hermano. Hasta el día de hoy no tiene más el cáncer en la sangre. ¿Comprenden? Y de ahí salió esta canción que Dios me dio. ¿Sí? Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Uno vio cómo llegó el Señor allí, hermano. Después el pastor me decía, Julio, qué tremendo. Vos tenías más fe que yo. Digo, no. Si yo sé que Dios está orando, ¿para qué voy a buscar más personas? Si que pelea por nosotros es Dios. Vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando, ¿verdad? Íbamos a ir a buscar al pastor Juan Damonta, hermano. No, estaba Dios allí. Por eso, hermanos, esa mujer estaba en angustia. Esa mujer estaba mal. Tenía cáncer.
Hoy, hermano, tiene hijos, trabaja en la feria permanente, hermano, dejó la iglesia, sí, dejó la iglesia, ¿verdad? Pero Dios hizo una obra maravillosa, maravillosa. Hoy tiene como 2 o 3 hijos, preciosas hijas tiene. Hermanos, nos vemos una vez cada tanto y cada vez que nos vemos nos abrazamos, nos damos un beso, nos queremos mucho. Hermano, y yo sé que Dios la va a traer nuevamente a la iglesia porque Dios la ama y Dios le está hablando a cada uno de aquellos que se han retirado de la iglesia, ¿verdad? Por eso, hermano, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es nuestro escudo. La palabra de Dios, amados hermanos, dice que es lumbrera a nuestros pies, ¿verdad? Y Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a libertar a los cautivos. Y Dios sigue siendo el mismo. Hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo, hermano. La palabra no cambia. Somos nosotros que no le creemos a Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, autoridad en la palabra de Dios. Tenemos que andar en santidad, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida de renuncia, porque todos los días podemos fallarle al Señor. Pero tenés que tener identidad de hijo, ¿verdad? ¿Y quién eres tú acá en la tierra? ¿Quién soy yo acá en la tierra? Por eso, hermanos, tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que comprender que Dios no te dejó huérfano en la tierra para que Satanás juegue contigo. No, Dios te dio las armas para que tú lo derrotes, porque Él ya está derrotado. Pero hace como que no está derrotado, pero Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y tú tienes que tomar las armas de Dios. Dios te llamó como soldado. Dios te llamó para deshacer las obras del diablo, no para que te sientes en el banco todos los domingos, pasan 30 años y estás sentada en el banco. No nos llamó a eso el Señor. Nos llamó a ser el cuerpo de Cristo. Dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Padre, poniendo a todos sus enemigos debajo de la planta de nuestros pies. Mira lo que dice acá en Romano. Hermano, mira lo que dice en Romano. Si será maravilloso. Romanos 16:20. Y el Dios de paz, que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve, ¿por qué? Porque tenemos que ser adiestrados por el Señor. En breve, ¿por qué? Porque nosotros, el Señor dice que adiestra nuestras manos para la guerra. Amados hermanos, nadie va a la guerra si no tomó una instrucción, ¿verdad? Bueno, en breve. Es maravilloso el Señor. ¿Dónde tienes que tener tú a Satanás? Bajo la planta de tus pies. Dice la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Él está sentado a la diestra de Dios, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los pies del cuerpo de Cristo? Tú y yo. Entonces te lo vuelvo a repetir. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amado, tenemos las armas, tenemos el escudo, tenemos el yelmo, tenemos la lanza, tenemos el cinturón de justicia, la coraza. Hermano, tenemos que revestirnos. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. El diablo nos va a atacar de todos lados. Pero Dios dice muy clarito en Efesios 6:10 que debemos estar armado con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Con toda la armadura de Dios. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo, amados hermanos. Y Cristo nos llamó para derrotar a Satanás. Cristo nos llamó para que el diablo quede avergonzado delante tuyo y delante mío. No que nosotros nos avergoncemos, amados hermanos. Esto es palabra de Dios. La armadura de Dios, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en la palabra de Dios. Eso son dos cosas distintas que Dios nos habla acá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la palabra de Dios. Viví la palabra, ponerla por obra, aplicarla en cada situación. Es una espada de doble filo que Dios usa, ¿verdad? Cuando vos estás en problemas.
que es el rema de Dios, la espada de Dios que sale por tu boca, y en el poder de su fuerza. Dos cosas distintas, ¿verdad? En Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios tiene que estar fortalecido con la palabra, pero al mismo tiempo en el poder del Espíritu Santo. Una cosa, nuestra copa llena del Espíritu Santo. Y otra copa es que nuestra copa esté rebosando del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Entonces, todo cristiano, ¿verdad?, tiene que fortalecerse en la palabra de Dios, no libros por ahí, la palabra de Dios, amados hermanos, y buscar el poder. Mira, vamos a leer esto primero y después vamos a ir a Hechos 1:8. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestido. Buenos días, Natalia. Un abrazo grande para ti, tu esposo y tus hijos. Me explico lo que quiero decir. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahora me perdí. Firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo? Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar fortalecidos en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Sigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra personas, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, no va a venir un día malo sobre tu vida, no va a venir un día malo sobre mi vida, pero una cosa cuando vos estás con la armadura y otra cosa cuando vos no tenés la armadura. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar al pueblo? ¿Sí? Ayunen, oren, lean la palabra, clamen a Dios por la vestidura, clamen a Dios por el yelmo, la salvación, clamen a Dios por el escudo. Señor, permíteme estar armado, como dice en Efesios 6:10, permíteme estar armado. Señor, que ningún dardo del enemigo entre en mi cabeza, ni entre a mi corazón. Por eso en la cabeza está el yelmo, pero en el escudo, ¿verdad?, y en la coraza te protege el corazón. Dos lugares que Satanás trabaja para entrar, tu mente y tu corazón. Entonces el yelmo y la salvación es el casco, aquel casco romano, ¿verdad?, que se ponían cuando iban a la guerra en la cabeza. Ese casco tiene que estar siempre sobre tu cabeza, no con un gorrito de paseo, no, el casco, el yelmo y la salvación, ¿verdad? El escudo, la coraza, no te deja entrar ningún dardo a tu corazón. ¿A dónde apunta Satanás? A tu mente y luego a tu corazón. Por eso tenemos que estar revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la Biblia, con la palabra de Dios. No pongas que dijo fulano ni que dijo mengano, no. Tú tienes que aferrarte a la palabra. Eres tú y Dios, tú y la Biblia, tú y la palabra, tú y la Biblia. Amados, los pastores estamos para dirigirte a la palabra, para dirigirte a los pies de Cristo. Para eso estamos los pastores. Pero el Espíritu Santo, si tienes el deseo de aprender, es el que te enseña, el que te redarguye, el que adereza tus manos para estar en la batalla. Dice, y vestido con la coraza de justicia. Tus obras siempre tienen que ser justas. Tus obras siempre tienen que ser justas. Porque no le tenés que dejar una rendija en esa armadura a Satanás. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Que siempre estés anunciando la palabra de Dios. Que siempre estés anunciando, ¿verdad? A uno, a otro. No te oyen, no importa. Te apedrean, no importa. La palabra no volverá vacía. Pero aparte de la armadura, también está que tenés que predicar la palabra. Por eso dice esto. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre toda
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, ahí tienen el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos resistir a Satanás humanamente? Jamás vamos a vencer a Satanás humanamente. Jamás. Solamente con las armas de Dios, con la palabra. Ahí es cuando nosotros derrotamos a Satanás, derrotamos una enfermedad, ¿verdad? Derrotamos todo aquello que se viene contra nosotros, usando la espada de Dios. Orando en todo tiempo. Pero Tomasino se volvió loco. ¿Me hace orar en todo tiempo? Sí, lo dice la palabra. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. ¿Verdad? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? Yo le he enseñado cuando enseñamos sobre el Salmo 119. ¿Verdad? Orar por la palabra. La palabra es espíritu y tú tienes que orar por la palabra, ¿verdad? Te encuentras con temor, te encuentras con problema y ahí tiene que salir esa espada por tu corazón y boca. Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú eres mi fortaleza. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron los malignos contra mí, ellos trompezaron y cayeron. Y tenés que pelear, ¿verdad? Batallar. Orar por la palabra. Estás con necesidades. Señor, tu palabra lo dice y escrito está. Señor, que tú le das comida a las aves del cielo y viste los lirios del campo, cuanto y más a tus hijos. Y confirmas la palabra, la espada y ese espíritu inmundo que ha venido a traer pobreza sobre tu vida, tiene que huir por la palabra de Dios, hermano. Por eso tú tienes que tener ese encuentro personal con Dios. Por eso tú tienes que estar leyendo la palabra. Por eso tú tienes que creerle a la palabra. ¿Cuántas veces nos ha faltado alimento? ¿Cuántas veces nos ha faltado dinero? Y nos ponemos nerviosos, no podemos dormir. He de ir a clamar a Dios. Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro. Tú sabes la necesidad que estoy pasando. Yo esta necesidad la pongo en tus manos. Señor, tú hiciste pescar a Pedro para pagar los impuestos. Y le sacó una diadema y fue y pagó los impuestos. Señor, ¿qué es esto que yo debo? Señor, ¿qué es esto que no tengo dinero si tú eres mi Padre? Confirmas la palabra. Oras por el Espíritu, no con tus pensamientos. Oras con tus pensamientos, Dios no te oye. Porque, mira, te voy a decir un secreto, que muchos lo tomarán a mal, a mí no me importa. Jesús es un filtro para que la oración llegue al Padre. Y si tú no oras conforme a lo que Jesús dejó establecido en su palabra, hermano, no podés llegar a Dios. Porque a Dios se llega por intermedio de la palabra. Por eso dice orar en el Espíritu. Y luego, orar en el Espíritu, ¿verdad? Es también, como dijo allí en Romanos el Señor, ¿verdad? A través de Pablo, cuando no sabemos orar, el Señor gime con gemidos indivisibles en nuestra boca, en nuestro corazón. Entonces, debemos hablar en lengua, debemos pedirle al Señor cuando no sabemos cómo orar. Señor, ora tú por mí, que tu Espíritu Santo tome mi espíritu y gima de adentro mío, desde las entrañas, gima, oh Dios, por esos problemas que no sé cómo orar. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento. Por eso, hermano, Dios nos manda a estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, estés atento, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es tremendo, hermano. Por eso, hermano, cuando uno va a los salmos te hacen recorrer toda la Biblia, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que crecer, amados hermanos, porque las luchas cada vez van a ser más grandes. Hasta que tú tengas identidad de hijo y tú apliques la palabra en cada situación. Entonces,
allí es cuando vas a tener a Satanás bajo tus pies. En breve tendrás a Satanás abajo de tus pies. Él tiene que huir y tú tienes que estar parado firme. Dice que Satanás, dice en el Antiguo Testamento, vendrá por un camino contra tu vida y por 7 caminos tendrá que huir. Fíjate lo que tú sos para Dios. Fíjate lo que eres y para qué te llamó Dios. Hay muchos que dicen, yo no sé para qué he nacido. Amados hermanos, del polvo de la tierra. Hizo tu vasija, hizo mi vasija, para deshonrar al diablo, ese espíritu. Esto es maravilloso, hermano. Él, de aquello que tenía tomado Satanás, éramos viles y despreciados de este mundo. El Señor nos llamó, nos limpió, nos purificó, nos capacitó, nos dio todas las herramientas para derrotar aquella víbora que engañó a Eva y a Satanás, a Eva y a Adán, trayendo el pecado al mundo. Y sin embargo Dios, en su infinita misericordia, te eligió a ti y me eligió a mí. Él podía haber traído un arcángel. Él podía haber traído un querubín, un serafín, un ángel. Pero te prefirió a ti y a mí. Qué privilegio que tú tienes. Qué privilegio que yo tengo. Comprenden, hermano. Por eso tú tienes que tener identidad de hijo. El Señor dice en su palabra, hallarás fe. Cuando venga Cristo, hallarás fe. Un día, hermano, había una persona endemoniada y una pastora me dijo, Dios mío, esto es para profesionales, para los médicos. Hermano, le nombramos el nombre de Cristo y ¿sabes cómo fue? Al suelo. ¡Ra! Esa mujer quedó libre, se gozaba en el Señor, hermano. Pero hoy los mandamos a los profesionales. Cuando son problemas espirituales, ¿a vos te parece que un psicólogo puede echar fuera demonios? ¿A vos te parece que un psicólogo que estudia y está contra las cosas de Dios, amados hermanos, puede oír la voz del Espíritu Santo para saber qué es lo que tiene aquella persona? Yo te digo que no. Hoy nos lavamos las manos como Pilato y los mandamos a los profesionales. Así está la iglesia en varias partes del mundo. En varias partes del mundo. Que Dios tenga misericordia a nosotros. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amados hermanos, ¿verdad? Y si Dios dice, como dice acá, hermano querido, miren lo que dice acá en San Marcos. ¿A qué nos manda Dios? ¿Vos te imaginás a Jesús siendo un psicólogo cuando echó afuera el demonio, los legión de demonios de los gadarenos? ¿Cuántos psicólogos precisaba? Hermanos queridos, yo me río porque me causa dolor. Me causa dolor que no le crean a la palabra. Me causa dolor. Jesús, hermano, acá en San Marcos 16, él había muerto, había resucitado y se le presenta a los discípulos. Y les da una gran comisión. Esa gran comisión está vigente contigo y conmigo hoy. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, ya Judas se había ahorcado, se había ido al infierno, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Mira, no creían que Cristo había resucitado. Y se lo había dicho. Iba a morir, iba a resucitar el tercer día. No sé la cantidad de veces que se los dijo. Pero cuando llegó el momento no creyeron. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Aquel que no se quiere bautizar, aquel que no cree, ojo, acá dice que será condenado. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que no se quieren bautizar. No, vamos a esperar el verano. El agua está muy fría. No, voy a bajar más adelante. Después le digo, pastor, cuando me voy a bautizar. Ojo, ojo. Cristo puede venir o puede venir tu muerte. ¿Quién puede asegurar la salvación si no obedeciste este mandamiento tan hermoso como Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, Jesús bautizó para arrepentimiento, Pedro bautizaba, Pablo bautizaba para arrepentimiento? El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A eso te llamó Dios, a vos y a mí. Por eso dice, en breve pondré a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Cuando nosotros entendemos, comprendemos que somos un sacerdocio santo del Señor y Satanás no puede resistir que tú y yo seamos un sacerdocio santo, piedras vivas del Señor acá en la tierra. Por eso somos embajadores del reino de los cielos. No pertenecemos a este mundo. ¿Nacimos en este mundo? Sí. Sí, por papá y mamá, por tu papá y por tu mamá. Pero ahora fuimos engendrados en el Espíritu Santo para ser hijos de Dios, hijos espirituales. Lamentablemente se entrevera la carne con el espíritu, pero cuando Dios, ¿sí?, te hace entender lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu, hermano, no hay cosa más divina que vivir en el espíritu. No hay cosa más maravillosa. Siempre vas a estar con esa paz, siempre la palabra en un momento difícil aparece allí, flota la palabra de Dios, ese rema de Dios que tienes acumulado en tu alma, y vos te dirigís por la palabra y vuelve la paz, porque estás en el Espíritu. Por eso, hermano, es tan maravilloso lo que el Señor nos enseña. Y dice en el 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Cuando tú clamas, cuando tú gimes, cuando estás en angustia, tú tienes que clamar. Acá dice clarito, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. En un abrir y cerrar de ojos, Dios estaba allí junto a David. En un abrir y cerrar de ojos, Dios está junto a ti. Y hoy más porque somos templo de Él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Este salmo lo vamos a seguir mañana, porque todavía no llegué al punto que quiero llegar. Pero vamos a leer un poquito más. Puso tinieblas por su escondedero, por el cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Mira, qué maravilloso es Dios. Él pone nube, amados hermanos, como dice acá, para que el resplandor de su presencia no se vea. Qué maravilloso es Dios, hermano. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Le dijo Moisés, Señor, permíteme verte. Y el Señor dijo, el que me ve cae muerto. Nadie me puede ver, porque me ve cae muerto. Y le dijo que mirara por un lugarcito, él iba a mostrar su espalda. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Y le mostró la espalda a Moisés, ¿verdad? Por eso él se tapa bajo nubes, para que nadie lo vea, para que no caigan muertos. Pero sí que la tierra tembló cuando él se inclinó, cuando clamó David. Y hermanos, cuando muere Jesús, la tierra tembló. La tierra tembló. La tierra, hermano, cuando está la presencia de Dios, tiembla. Dice que los árboles saludan. Es un misterio, pero es maravilloso.
Y tú eres esa hija de Dios. Tú eres ese hijo de Dios. Métete en el río de Dios para que nadie te engañe, para que nadie tome tu corona. Hoy, hermanos, hay comezón de oír la palabra y Satanás queriendo sacarnos la corona. Hermanos, mañana vamos a llegar a los falsos profetas a través de la palabra, y acá mismo de David, hermano. Vamos a ver, ¿sí?, cómo el que no trae la palabra de Dios y endulza su palabra, engaña a los escogidos. Por eso, hermanos, hay mucha palabra acá en el Salmo 18 y lo vamos a dejar para mañana porque se me fue la hora, faltan 2 minutos. Pero que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, que el Señor los proteja, que el Señor nos abra el corazón al entendimiento de su palabra y nos dé la revelación de su palabra. Tú eres algo muy importante para Dios. Martín, Carlito, Tino, Chaparro, no sé si hay alguien más, Tabanati, recién también, todos aquellos que están y luego los que van a entrar, ¿verdad? Ustedes son algo muy importante para Dios. Dios cuando llama a alguien no le erra. Cuando Dios llama a alguien no le erra. Y ustedes me podrán decir, sí, llamó a Judas. Él sabía que Judas iba a ser el traidor. Porque uno lo tenía que traicionar. Esos son los hombres impíos, ¿verdad? Y permitió que caminara junto a él. Pero Dios te llamó a ti y no te llamó como impío. Porque esa etapa ya fue superada. Dios no te llamó como impío. Te llamó como su hijo. Y dio lo más apreciado, dio su vida por ti. Nunca te olvides, nunca te olvides. Toda esta semana fue una algarabía. Todo el mundo ahí. Tremendo. Eran todos cristianos en esta semana. Miren, los macumberos eran cristianos. Yo veía, hermanos, en páginas de los macumberos, veía festejando con huevo de Pascua. Veía a los católicos festejando con huevo de Pascua. Y veía a los cristianos festejando. Pero hoy ya es lunes. Hoy ya es lunes. Y ya en sus corazones no tienen ese festejo. Porque el corazón del hombre se olvida de eso. Por eso Dios te manda a tomar la Santa Cena. Y te dice, hacer esto siempre en memoria de mí. Mi pan significa mi cuerpo. Y mi sangre simboliza el vino. El que no come mi carne y bebe mi sangre, en mí no permanece. Hermanos, que Dios nos ayude a entender, a comprender que no somos de esta tierra, que no tenemos que imitar a ninguna religión. Tú y yo somos del reino de los cielos. Tú tienes que caminar como hija Nati, como hija de Dios, caminar en el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que honrar a Dios todos los días de nuestras vidas, no una semana. Yo ayer investigaba, hermano, allí investigaba cuándo murió Jesús. Y todos aquellos que han estudiado la palabra hablan que Jesús murió en abril y resucitó. ¿Cuánto engaño? Por una religión, ¿verdad?, que está allí en el Vaticano. ¿Cuánto engaño? Y tú y yo no podemos caer en el engaño, porque fuimos libres de toda tradición. Por eso que Dios nos ayude, hermano. Nos ayude, como dijo Jesús, al que yo libertare será verdaderamente libre. El Señor te abra el entendimiento, el Señor te haga ese soldado que no se enreda con las cosas de este mundo. Como dijo Pablo a Timoteo, no te enredes con las cosas de este mundo. Dios te ha llamado como soldado. Hermana Nati, hermano Carlito, hermana María Chaparro, ¿verdad? Rubén, mi hermano Tino, mi hermana Natalia, que vi allí, puede haber más hermanos, pero no los veo, perdónenme, pero a cada uno de ustedes, Dios nos llamó para ser soldados.
La amistad con el mundo es enemistad para Dios. No te enredes en las cosas del mundo. Que Dios te bendiga grandemente. Estaremos mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? 5:30 de la mañana con todos ustedes. La paz de Dios con cada uno de ustedes.